Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, me presento, soy Angélica Borja, soy nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana León, soy maestra en ciencias por el INTA de la Universidad de Chile, doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, durante mi proyecto de doctorado coordiné el proyecto de suplementación con EPA y DHA sobre la función de las T reguladoras en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así estuvo el proyecto corriendo por 6 años. Tengo la bendición de poder contribuir en el conocimiento y tener publicaciones en revistas indexadas. Soy docente en diferentes universidades a nivel licenciatura, en la Universidad Intercontinental, en la UVM, en la EDN. He dado clases también a nivel de maestría en la Universidad Modelo en Mérida y bueno, diversos cursos de actualización como en COA, en Cefax y atención nutricional en el sector privado. Entonces, eso es un poco acerca de mí. Aquí vamos a aceptar a otras dos personas. Y el tema que nos trae hoy aquí es el control glucémico como estrategia para el control de la inflamación sistémica. Entonces, primero que nada, la primera en la historia es la glucosa, ¿no? Y sabemos que la mayoría veo que son nutriólogos, la mayoría que me escribieron fueron nutriólogos, y nos la enseñan como el monosacárido, que es el principal sustrato energético, ¿no? De la célula y en diferentes células del cuerpo. ¿Cómo se distribuye la glucosa? Sabemos que posterior a que consumimos alimentos ricos en monosacáridos, en este caso la glucosa, pues el hígado la va a su vez a distribuir en músculo, en células como glóbulos rojos, cerebro, y en general va a ser sustrato energético de todos estos órganos, ¿no? Y eso ya lo sabemos, eso es conocimiento básico. Actualmente sabemos que los alimentos, pues, son altamente ricos en glucosa, ¿no? En esta dieta mediterránea, sabemos que todo lo que consumimos principalmente aporta dos cosas, entre glucosa y ácidos grasos saturados. Y entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo es que la glucosa tiene que ver o en qué parte de la historia juega como para poder estar involucrada en la inflamación. Y miren ustedes, aquí esto es un dibujito que yo les armé como para que sea mucho más claro. En la parte superior vemos la molécula de glucosa y vemos al lado un ácido graso saturado. Estas dos moléculas son reconocidas por receptores del sistema inmune. Estos receptores del sistema inmune principalmente se llaman receptores tipo TOL o TLR. Y esos TLR, principalmente que reconocen estos dos componentes de la dieta, son el TLR4 y el TLR2, principalmente el 4. Entonces, vemos cómo a nivel extracelular estos componentes son reconocidos por las células. Sin embargo, les voy a contar otra parte de la historia que es más interesante todavía, y es que no solamente estos TLR se expresan en células del sistema inmune, sino que también se expresan en otras células como lo son adipocitos, miocitos y hepatocitos. Entonces, en distintas células están expresados y están generando un rol inflamatorio. Siempre que se activa TLR4, se va a activar un factor de transcripción. Y este factor de transcripción es súper importante porque y es súper interesante porque se activa desde la primera hora que nosotros comemos. Entonces, este factor de transcripción regula muchísimos genes. Entonces, el receptor, que es el TLR4, reconoce NF-κB, reconoce la glucosa y entonces activa NF-κB. Y NF-κB, acuérdense solamente que NF-κB, cuando se activa, va al núcleo a transcribir genes de inflamación.
Y generalmente cuando NF-κB está activo, generalmente también está activa las alteraciones a nivel del receptor de la insulina. Entonces, por una parte, tenemos esta activación crónica del sistema inmune secundario a la dieta, secundario a este consumo de alimentos ricos en glucosa. Al mismo tiempo, este exceso nutricional que generalmente ocurre en nuestra sociedad y secundario también a esta disponibilidad de glucosa, genera estrés en la mitocondria. Entonces es tanto trabajo lo que tiene la mitocondria que tiene que metabolizar, que entonces empieza a aumentar su producción de radicales libres. Y eso, por lo tanto, genera estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, a su vez, va a generar inflamación porque también va a activar a este factor de inflamación. Entonces, estos tres componentes van a estar involucrados pues en todas las alteraciones secundarias a la dieta. En personas que no tienen obesidad, todo esto se modula, sucede. Sin embargo, hay mecanismos eficientes para controlar este estrés oxidativo, esta generación de radicales libres. Los mecanismos antioxidantes son eficientes, los mecanismos antiinflamatorios son eficientes. A la tercera hora, la activación de NF-κB desaparece y también la disfunción mitocondrial se modula. Entonces, no pasa nada, ¿no? En el caso, en ausencia de obesidad. El problema es cuando hay una exposición crónica y hay obesidad. Entonces, todo esto está presente. Y estos tres componentes están involucrados desde la evolución de la resistencia a la insulina hasta todas las enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera. Todas las enfermedades asociadas a la obesidad que conocemos. Entonces, les hice este gráfico para que sea eh, mucho más fácil de entender, como un poco más la historia de esta situación. Sabemos que esta es la dieta, ¿no? La disponibilidad de estos alimentos es amplia. La mayoría de las personas los consume de forma frecuente y entonces aportan azúcar y grasa saturada. Esto, evidentemente, en el intestino también va a generar una situación particular, que es principalmente una disbiosis. Va a alterar la microbiota intestinal. Entonces, el tipo de microbiota intestinal es algo que totalmente depende de la dieta. Y entonces la exposición de esto genera cambios en la microbiota, genera que esa microbiota produzca más una sustancia que se llama lipopolisacárido, este LPS. Y entonces la permeabilidad del intestino también está alterada y el LPS ingresa a la circulación. LPS o lipopolisacárido es el componente principal que activa el receptor que les conté al inicio. Activa el receptor TLR4. Entonces, ingresa más LPS a la circulación. Eso sucede en personas con obesidad, la concentración de lipopolisacárido es mayor. Azúcar y grasa, evidentemente, gracias a la dieta, pues está circulando también y todo eso está activando mi TLR. En este caso les pongo en particular el ejemplo del adipocito. Como les dije, este TLR también se expresa en células como los adipocitos. Entonces, va a generar la activación de NF-κB, factor de transcripción de inflamación, y esa inflamación va a hacer que el adipocito produzca más citocinas inflamatorias, que son las que conocen seguramente, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, que está bien conocido, que están involucradas en esta evolución o en esta inflamación sistémica. Y por lo tanto, esta inflamación en el adipocito va a generar daño en la señalización de la insulina. Entonces, ahí es donde va a iniciar la resistencia a la insulina en el adipocito, secundario a la inflamación. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben en el chat y vamos resolviendo las dudas
que vayan pasando o surgiendo en el camino. Ahora, ¿qué va a generar esta resistencia a la insulina a nivel del adipocito? Sabemos que en ayuno el adipocito va a liberar ácidos grasos libres para que esos ácidos grasos sean utilizados como sustrato energético. Sin embargo, cuando llega la insulina, el adipocito tendría que frenar su producción de ácidos grasos libres, tendría que frenar su lipólisis. Sin embargo, cuando el adipocito presenta resistencia a la insulina, eso no sucede. Entonces, el adipocito sigue liberando ácidos grasos incluso en presencia de insulina. Y eso va a generar una alteración o va a contribuir a estas alteraciones en las cuales los ácidos grasos se acumulan en tejidos donde no tendrían que acumularse, como son hígado, páncreas y músculo. Y entonces a este proceso en el cual estos ácidos grasos se acumulan en tejidos donde no tendrían que acumularse se le llama lipotoxicidad. Y ahorita la vamos a describir un poquito más. Esto es un poco con otra gráfica lo que está sucediendo. En la diapositiva anterior veíamos el ejemplo solo en adipocito. Sin embargo, eso sucede en estos órganos. Como les digo, adipocito, en el hígado y en el músculo. Secundario a un exceso en el consumo de glucosa. Como les dije, en personas que no tienen obesidad, el proceso o esto sucede, se activa el NF-κB. Nuestro NF-κB se activa después del exceso nutricional. Sin embargo, a la tercera hora, después de haber consumido alimentos, esa expresión se apaga. Pero en la persona con obesidad no. En la persona con obesidad esa expresión sigue activa. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio detrás y porque los mecanismos antiinflamatorios de las personas con obesidad también están desregulados. Pero eso es tema de otra historia. Ahora, me van a decir, bueno, NF-κB. Yo les decía, activa genes de inflamación. No quiero hacerlos muchas bolas, lo único que quiero es que se den cuenta todo lo que regula NF-κB y todo lo que al estar regulando el NF-κB lo regula la dieta. Ese exceso de glucosa va a generar la activación de este factor de transcripción y ese factor de transcripción va a generar todo lo que están viendo ustedes en la diapositiva. Entre ellos vamos a ver la parte superior. Todas estas células que ven acá arriba son células del sistema inmune que están involucradas en generar una respuesta, principalmente inflamatoria. Entonces, NF-κB va a promover que todas esas células trabajen en conjunto para generar una respuesta inflamatoria y por lo tanto que cada una de estas células produzca citocinas, reclute más células, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, todo es proinflamatorio. No nos queremos meter tan a fondo en detalles inmunológicos. ¿Qué pasa en cáncer? NF-κB también está regulando procesos tumorales. Entre ellos, estos reguladores del ciclo celular, que son estos, promueve la activación y la expresión de la proliferación de las células, activación de factores antiapoptóticos. ¿Qué es lo que sucede con una célula tumoral? ¿No? Se activan factores que inhiben la apoptosis de esa célula. Pues la producción y síntesis de citocinas inflamatorias, de quimiosinas, que son moléculas que llaman a otras células, y de estas moléculas de adhesión, que son moléculas que permiten el paso de las células inmunológicas hacia la circulación a través del endotelio. Entonces, fíjense, todo esto está regulado por NF-κB. Entonces, no es solamente ver este gráfico, no es solo ver, comí glucosa, consumí mucha más glucosa, activé mi TLR y se activó mi NF-κB. ¿Qué genera después el NF-κB? Pues todo el relajo que estamos viendo acá. Ahora, no es que NF-κB sea malo, es necesario en ciertas situaciones, cuando nos enfermamos lo necesitamos, pero no cuando es activado de forma crónica secundario a la dieta. Entonces, esto es un poco lo mismo con otro gráfico.
como les digo, este consumo crónico, excesivo de glucosa, de ácidos grasos saturados, está activando este NF-κB, pero también a eso se suma lo que sucede en nuestra mitocondria. Ese exceso de glucosa, como les comentaba al inicio, pues finalmente la mitocondria lo ve como algo que ella tiene que manejar. Y entonces, o que tiene más cosas que metabolizar. Entonces, se empieza a generar más radicales libres secundario al metabolismo. Y entonces, pues a la larga, este consumo crónico, pues nos lleva a la obesidad. Y en la obesidad es donde sucede esta inflamación crónica de bajo grado. ¿Hasta aquí vamos bien? Con confianza me pueden escribir en el chat, como les digo, porque sí me interesa que todo esto quede claro. Entonces, bueno, como les comentaba, los ácidos grasos libres que se generan secundario a esta lipólisis del adipocito, pues van a estar acumulándose en tejidos donde no tendrían que acumularse y va a suceder esto. Pues sabemos, ya describimos un poquito lo que sucede en el adipocito. En tejido adiposo, no es solamente que el adipocito empiece a activar su NF-κB y empiece a crecer de tamaño secundario al exceso crónico nutricional, sino que también van a estar llegando células del sistema inmune porque reconocen que el tejido adiposo está estresado. Entonces, realmente, pues las células del sistema inmune tienen una buena intención y es reparar el tejido. Entonces, ven a las células estresadas y lo que hacen es empezar a reclutarse leucocitos en general. En el hígado, estas bolitas representan la grasa acumulada. Y entonces, de nuevo, el sistema inmune dice, aquí no tendría que haber grasa. En el hígado no es un órgano que esté diseñado para guardar grasa. Entonces llegan las células del sistema inmune y lo que van a buscar es tratar de comerse esa grasa que no tendría que estar ahí, pero mientras se comen esa grasa, están liberando citocinas y eso genera daño en el tejido. Entonces, en primera instancia, esos ácidos grasos se acumulan en el hepatocito, en el hígado, contribuyen a este proceso de hígado graso, esteatosis hepática, y eso genera inflamación en el tejido. Y a la larga, esa inflamación es la que va a generar fibrosis y cirrosis. Entonces, por eso es tan importante controlar la inflamación. Voy a ver el chat. Ok, todo bien. Si tenemos una duda, la voy a leer de una vez. De Violeta. El exceso de glucosa es personalizado. En general, o sea, ¿te refieres a, por ejemplo, una persona necesita eh, cierta cantidad como para activar la inflamación? ¿A eso te refieres? Eso no, hasta el momento no está documentado. Si esa es la pregunta, eh, Ay, quité el micrófono, doctora, se sí, me hace más fácil. está ¿Está bien, bien? Violeta, súper, Sí, sí. es que, por ejemplo, yo tengo pacientes con síndrome de ovario poliquístico y entonces Ujú, lo que he notado es que, digamos, lo que para mí no es un exceso de hidratos de carbono hablando en gramos, para ellas sí lo es. Y no es como que, o sea, no es que su dieta en realidad tenga un exceso de hidratos de carbono, sino te puedo decir 30 gramos y pareciera que si se pasan de 30 gramos de hidratos de carbono ya genera la respuesta que tú estás explicando. Entonces ahí es donde digo, ya es como personalizada esta entendí respuesta la y hay pregunta. personas que son como más em, o sea, que van a generar esta respuesta inflamatoria con una ingesta incluso baja para, o sea, como para las demás personas que tienen estas regulaciones normales. Sí. La respuesta es sí. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ah, ok. Porque Ay, finalmente
no te preocupes, la fuente, no sé, por ejemplo, son 30 gramos de hidratos de carbono, que pueden ser, no sé, una fruta o puede ser de otro hidrato de carbono más complejo. Sin embargo, a pesar de eso que nosotros conocemos, que es el índice glucémico, la carga glicémica, es individualizado, porque cada persona tiene una microbiota y la microbiota es como nuestra huella digital. Entonces, metabolizamos los alimentos de forma personalizada y se los voy a, al final, justamente para allá vamos. Justamente vamos para allá. Muchas gracias por la pregunta, Violeta. Ahora, entonces, como les comentaba, en el hígado, pues sucede el hígado graso, sucede la resistencia a la insulina en el hígado. Y en músculo, el músculo también se ve afectado. Esos ácidos grasos se acumulan en, en este músculo y por lo tanto van a reclutar de la misma manera leucocitos y los leucocitos van a producir citocinas y esas citocinas resistencia a la insulina en músculo. Pero sabemos que el músculo es un órgano que es el principal o es el más importante para captar glucosa. Entonces, justamente cuando hay resistencia a la insulina y esto es crónico y bueno, hay otros órganos que están implicados, sin embargo, bueno, esto es parte importante de las alteraciones en los niveles de glucosa y también contribuye a la presencia de sarcopenia. Incluso desde los 30 años. Desde los 30 años ya tendríamos que estar preocupándonos por estos procesos inflamatorios y por la sarcopenia. La evolución de la placa de ateroma es algo que también está involucrado o también genera la lipotoxicidad y las células beta pancreáticas, la acumulación de ácidos grasos en el páncreas recluta macrófagos, recluta células del sistema inmune y esos van a generar apoptosis de las células beta y por lo tanto, si no tengo células beta, no tengo producción suficiente de insulina y esto contribuye a la aparición de diabetes tipo 2. Por lo tanto, sabemos que pues dentro de las alteraciones en la glucosa, empezamos con la resistencia a la insulina y al inicio, pues nuestro cuerpo tiene mecanismos compensatorios, en la cual se produce más insulina para poder mantener los niveles de glucosa normales de quinceañero. Y después sucede, después de tiempo, después de que todos estos procesos están ocurriendo, alteraciones en la glucosa en ayuno y posteriormente la diabetes. Cuando, generalmente y en promedio se ha reportado que tenemos nuestra función beta pancreática al 75% cuando iniciamos con glucosas, alteración de la glucosa en ayuno, y ya cuando tenemos o cuando surge el diagnóstico de diabetes, al parecer en promedio se tiene el 50% de células beta funcionando. Entonces, pues estas son como dos focos rojos principalmente en los cuales normalmente empezamos ya a ponernos las pilas y a atender al paciente y controlar su glucosa. Idealmente tendríamos que empezar desde acá, desde la detección de la resistencia a la insulina. Entonces, esa concentración elevada de glucosa que se genera en estas dos condiciones va a generar algo que se llama glucotoxicidad. Entonces, en esta parte de la historia ya no solamente tenemos disfunción mitocondrial, ya no solamente tenemos lipotoxicidad, sino ahora se suma a la historia la glucotoxicidad. Y entonces, en general, algunas alteraciones hormonales son parte de esta evolución de las alteraciones a nivel de la glucosa. ¿Por qué? Porque generan daño en músculo, en hígado, en tejido adiposo, y todo esto va contribuyendo a este proceso de hiperglicemia, y la hiperglicemia, como ya lo mencionamos anteriormente, genera la activación de NF-κB. Entonces, más o menos esto es lo que está pasando con la glucotoxicidad. Se activa, imagínense esta elevación de glucosa. Por una parte, el sistema dice, necesitamos que ya no haya suficiente glucosa porque genera toxicidad.
que ya no haya más glucosa circulando. Entonces, lo primero que se va a activar son algo que se llama la vía de los polioles, en la cual esta, esta, esta glucosa se convierte en dos cosas, en sorbitol y en fructosa. El objetivo es que entre esa fructosa a través de otro transportador que no depende de glucosa, que es el GLUT5, a través del cual va a entrar la fructosa, y entonces eso contribuye a que al menos dentro, ya esté dentro de la célula, ¿no? Sin embargo, pues activación de la vía de los polioles genera más estrés oxidativo porque al generar sorbitol, los mecanismos antioxidantes están alterados. Entonces, glucotoxicidad, una parte, alteración de mecanismos antioxidantes. Aumento de los AGEs, que son las especies de glicosilación avanzada. Entonces, estos AGEs, el más famoso es la hemoglobina glucosilada, también contribuye a la glucotoxicidad promoviendo la generación de radicales libres. Ahorita lo vamos a ver en una, en una diapositiva. Aquí, en esta diapositiva. Vean ustedes cómo este exceso de glucosa hace que la mitocondria produzca más radicales libres. Este aumento de hemoglobina glucosilada, vamos a ponerla que es el ejemplo clínico más común, activa la generación de aún más radicales libres y a su vez, pues estos receptores de AGEs también están vinculados con la activación de NF-κB. Entonces, cuando ya hay una hiperglicemia, cuando tenemos ya hemoglobina glucosilada alterada, tenemos que pensar que nuestro paciente ya tiene, por una parte, estrés oxidativo y por otra parte, vías inflamatorias activadas, ya no solo de la lipotoxicidad, sino de la glucotoxicidad sumada. Entonces, pues finalmente también la glucotoxicidad está sumando a todo este daño en estos órganos que mencionamos anteriormente. Y entonces, ¿cómo detectamos la inflamación sistémica? El problema es que está bien documentado cómo podemos identificar a los pacientes que tienen una inflamación grave ya por enfermedades autoinmunes no controladas, eh, cáncer y otro tipo de, incluso por infección. Pero ¿cómo detectamos esta inflamación de bajo grado, esta inflamación sistémica? Voy a ver el chat rápidamente. Sí, sí la voy a dejar grabada y se las voy a dejar, si la quieren revisar una semana más, se las puedo compartir con todo gusto. ¿Cómo detectar la inflamación sistémica a nivel clínico? Primero que nada, rápidamente les voy a resumir qué es la inflamación, qué es la inflamación sistémica. En la obesidad sucede que hay un incremento de interleucina 6, de TNF-alfa, de proteína C reactiva en sangre, en circulación, no solamente en tejidos. Lo que vimos antes fue lo que sucede en tejido, sin embargo, esto también se ve en sangre. Entonces, hay estudios que muestran que en obesidad mórbida, aquí el grupo de obesidad mórbida son esta caja de bigotes gris, entonces se evalúan los leucocitos y se dan cuenta que hay más. No estadísticamente significativo en este estudio, porque a nosotros sí nos salió mucha diferencia. Sin embargo, se dan cuenta que hay una tendencia en el cual los leucocitos están elevados, pero tenemos que cuando se analiza todas las células del sistema inmune, se dan cuenta que los principales que están alterados son estos linfocitos T. Se dan cuenta que están incrementados los linfocitos T. Y los linfocitos T, a su vez, se clasifican en dos, CD4 y CD8. No nos vamos a meter en inmunología, pero sí me interesa que recuerden que en la inflamación sistémica principalmente están incrementados los CD4. Ahora, algo que me parece muy importante es que no hay que confundir la inflamación con la distensión. Es bien común que pensemos en inflamación y pensemos en el intestino. La inflamación es la activación de células del sistema inmune, que a su vez es para defender al cuerpo, para reparar
al cuerpo, pero si es crónica puede generar daño. Y pues la distensión es por otros motivos que también puede estar involucrados la inflamación por células del sistema inmune. Pero como les digo, esa es otra historia. Entonces, estos linfocitos CD4 en la sangre de las personas con obesidad están incrementados. Hay muchos tipos, entre ellos los más importantes son estos cuatro. Se los voy a mencionar brevemente, sin buscar que me hagan bolas con esta parte ahora inmunológica, pero hay más linfocitos que son de tipo TH1 que son proinflamatorios. Hay más linfocitos TH2 que tienen un efecto en la obesidad regulador cuando realmente participan en procesos de alergia. En la obesidad, cuando están incrementados, tratan como de controlar la inflamación porque producen una citocina antiinflamatoria, pero no es suficiente para ellos controlar la inflamación. Tenemos estos TH17 que son proinflamatorios y los T reguladoras que son las meras antiinflamatorias, que también están alteradas en la obesidad. Aquí, por ejemplo, se ve como en la obesidad hay más. En la obesidad está pasando unos procesos tan interesantes en los cuales no solamente están aumentadas las células inflamatorias, sino también las antiinflamatorias. Y las antiinflamatorias están aumentadas para tratar de compensar esta inflamación, solo que no funcionan adecuadamente y bueno, esto es lo que está sucediendo en el tejido adiposo también. Eso fue lo que nosotros encontramos, también encontramos una sobreexpresión de estas células, que no nos vamos a meter aquí. Y eh, ahora sí, tratamos con personas que ya presentan un proceso inflamatorio de bajo grado, pero que no lo saben. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Con una biometría hemática. Es algo tan fácil, tan barato, como es checar la biometría hemática. Evidentemente, lo ideal sería identificar un poquito eh, más detalladamente qué tipo de células están incrementadas. Sin embargo, pues no es viable a nivel clínico. Entonces, en una biometría hemática vamos a ver los leucocitos totales y recuerden que los leucocitos totales involucran a todas las células del sistema inmune que circulan, ¿sí?, en sangre. Por ejemplo, el macrófago no circula en sangre, pero lo vemos como monocitos. Eh, los linfocitos, vamos a ver el apartado de linfocitos y cuando veamos linfocitos decimos, bueno, aquí está el porcentaje de linfocitos B, linfocitos T, pero tan solo con una biometría hemática que es tan barata podemos, y tan accesible a nivel clínico podemos detectarlo. ¿Cómo? Cuando ustedes vean que sus pacientes tienen un nivel entre superior a 7.500 células por microlitro o 7.5, entre 7.5 y 9.9 o 9.999 células, de acuerdo a cómo esté su laboratorio, qué unidades utilicen. Ahí el paciente está o presenta inflamación de bajo grado, cuando está en esos niveles. Y bueno, esto les muestro este estudio, que es una corte italiana, que evalúan mortalidad y se dan cuenta que efectivamente arriba de 7.500. Cuando nosotros lo investigamos, veíamos a los pacientes y en su mayoría todos tenían arriba de este valor. Nuestro promedio fue de 8.000 y cachito de células de leucocitos totales. Ahora, si yo no utilizo este marcador de los leucocitos, puedo utilizar otros más. Entre ellos está la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el índice neutrófilo linfocito y la albúmina como indicador indirecto de inflamación. La sedimentación globular, los niveles normales son menos 20 milímetros por hora en mujeres y menor a 15 milímetros por hora en hombres. En obesidad pasa algo bien curioso y es que no supera la velocidad de sedimentación eritrocítica. En la mayoría no lo supera. Algunos pacientes sí superaba 20. Sin embargo, en promedio están por ahí entre 18, 19. Entonces, finalmente es una inflamación
de bajo grado. Ahora, no hay estudios que digan, sí, estos son los niveles de velocidad de sedimentación globular en una gran cantidad de pacientes que pudiéramos tener una muestra más grande para poder tener más evidencia. No lo hay. Nosotros teníamos muestras pequeñas, por eso es que pues eh, no podríamos hacer esas estimaciones. Sin embargo, bueno, yo les platico lo que encontramos, lo que fuimos encontrando. La proteína C reactiva es clásica, marcador o indicador de inflamación. Es muy criticada porque no es específico y bla, bla, bla. Realmente ningún indicador clínico es específico. Eh, lo específico es ver en tejido, ver por citometría, o sea, a eso sería específico. Lo que nosotros buscamos es identificar si el paciente está teniendo un proceso inflamatorio y lo podemos ver con los niveles de proteína C reactiva. Por debajo de 3 es lo normal, entre 3 y 9.9 se podría considerar inflamación de bajo grado y arriba de 10 ya es inflamación por otra cosa, ya puede ser una infección, una enfermedad autoinmune no controlada, cáncer, o sea, otro tipo de procesos inflamatorios. En la persona con obesidad y que tiene inflamación de bajo grado, los niveles son alrededor de estos. Incluso algunas referencias dicen que hasta 5, entre 3 y 5. Aquí está, esto es lo mismo, solamente que ahí les pongo la referencia. Y la albúmina como indicador indirecto. Fíjense, lo han propuesto en varias eh, ocasiones a la albúmina como un indicador de inflamación indirecto. Sin embargo, al menos en obesidad no es sensible. Es sensible en el caso de otro tipo de inflamación importante, como les comentaba las situaciones anteriores, donde ya los leucocitos están arriba de 10,000, donde la proteína C reactiva está arriba de 10, perdón, la albúmina, ahí empieza a alterarse y empieza a disminuir, porque mientras más citocinas, como la interleucina 6, pues se va a generar más reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, y su síntesis, la síntesis de albúmina, disminuye y entonces, por eso es que lo vemos como indicador indirecto. Sin embargo, en obesidad no es sensible. Y el último, este sí lo podemos sacar con una biometría hemática, y es el índice neutrófilo linfocito. Y lo sacamos dividiendo los neutrófilos entre los linfocitos. La referencia dice el valor absoluto de neutrófilos entre el valor absoluto de linfocitos, pero yo lo he hecho directamente en porcentaje, así como viene tal cual en la biometría hemática y da lo mismo. Entonces, los valores son entre 0.7 y 2.3 normal, 2.4 a 2.9 inflamación de bajo grado y arriba de 3 ya hay una inflamación que se va a relacionar con otras cosas, eh, con pérdida de peso, catabolismo, pérdida de masa muscular, ya se va a relacionar con otras cosas. Pero la que nos estamos nosotros estudiando y platicando en esta ocasión, pues es la inflamación de bajo grado. Ahora, en mi experiencia, les voy a contar que este índice no me es, o no, al menos en mi experiencia, no es suficientemente sensible. Para mí, lo que mejor funciona, incluso más que la proteína C reactiva, es el nivel de leucocitos. El nivel de leucocitos, de acuerdo a todos estos, sí, para mí es el mejor indicador de inflamación de bajo grado. Cuando, pues finalmente esto es un poquito más acerca de la biometría hemática. ¿Qué pasa cuando están los neutrófilos bajos, los monocitos, los linfocitos, los basófilos y eosinófilos? Rápidamente sabemos que estos neutrófilos cuando están bajos, hay neutropenia, hay deficiencia inmunológica, riesgo de enfermedades oportunistas. Cuando están elevados hay una infección aguda. Los monocitos, por eso les puse esta diapositiva, porque los monocitos cuando están, realmente nunca los he visto bajos, pero cuando están altos nos hablan posiblemente de una inflamación crónica. Ahorita checo el chat, nada más termino esta diapositiva. Los linfocitos, cuando están bajos, hay linfopenia, deficiencia inmunológica, y nos hablan también de desnutrición proteica, posible desnutrición proteica. Y cuando están elevados,
nos hablan de que posiblemente el paciente tuvo una respuesta específica a una infección que le dio la semana pasada o que hay una inflamación crónica. En el caso de los basófilos y eosinófilos, generalmente cuando están incrementados se relacionan alergia y parásitos. Con mucho gusto, muchas gracias. Claro que sí, les comparto la grabación. Em, Dice Heidi, en la biometría hemática solo vienen linfocitos en general. ¿Se puede pedir laboratorio CD4 sanguíneo? O así se llama. Fíjate que generalmente eso se pide más cuando hay VIH, que son las células que se afectan en VIH. Las solicitan si se requiere un citómetro de flujo, sí se puede solicitar, sí se puede solicitar. Sin embargo, no es algo que sea muy barato y en el caso de personas con obesidad, eh, yo considero que no sería tan útil, porque a final de cuentas, eh, ya en varios estudios se ha visto que estas células están aumentadas. Entonces, yo considero que podrías utilizar tu biometría hemática y sobre esa ir evaluando el progreso del paciente, Heidi. Pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Sí, sí se puede solicitar. Em, Dice Yair, existe un aumento del factor de transcripción NF-κB en sujetos normopeso, ya que actualmente tienen alteraciones de la glucosa en ayuno e hígado graso también. ¿O tiene que ver con más la difusión del tejido adiposo? Súper buena pregunta. Cuando en personas normopeso puede suceder dos cosas. Uno, activarse por exceso nutricional. Sí o sí, en Navidad y en siempre que nos damos nosotros vuelo y días libres, nuestro NF-κB a la hora ya está activo. Igual que en personas con obesidad. Aumenta igual, en los mismos niveles, a la hora, a las 2 horas. La diferencia es que se regula. A las 3 horas en normopeso disminuye. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es personas normopeso que tienen obesidad, que tienen una proporción de masa grasa elevada y su proporción de masa muscular es, es bajita. Entonces, en estas personas sí puede suceder, ellas pueden tener disfunción, ya pueden presentar esta disfunción de tejido adiposo, eh, ah, lipotoxicidad, sarcopenia. Entonces, por eso es tan importante identificar pues la composición corporal, pero sí, sí puede pasar en, eh, en personas con normopeso. Perfecto, súper, de nada, nada, Jair. Ok, entonces, pues en general esta es la forma en que podemos identificar a la inflamación de bajo grado. Ahora, el control glucémico como estrategia para controlar la inflamación. Es- Hay muchas condiciones que están, como les digo, no solamente la glucosa, sino también los ácidos grasos saturados. Entonces, el control de la glucosa es parte fundamental del control de la inflamación. Y ahora, como lo decía Violeta, no solamente es un tema de cantidad de hidratos de carbono, sino es la respuesta glicémica. El pico que se genera al comer ciertas cosas pueden inducir inflamación. Y aquí nos vamos a ver un poquito acerca del índice. eh, eh, Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. El índice glicémico, perdón. Aquí este estudio muestra el estudio de tres condiciones. Uno, el consumo de pasta. Dos, el consumo de 50 gramos de pan blanco. Y dos, el 50 gramos de glucosa. Aquí tenemos los niveles de glucosa. El triangulito es la pasta,
el círculo es el pan y el color negro, el rombo, es cuando consumen glucosa. Entonces vean cómo a la hora lo que más incrementa los niveles de glucosa pues es consumo de glucosa solita, después el pan y después la pasta. Vean, la pasta casi no modifica los niveles de glucosa. La insulina, en el caso del pan y en el caso de la glucosa, los niveles de insulina son elevados al comparar con la pasta. Ahora NF-κB. Esta es la parte interesante que se relaciona con la parte inflamatoria. Vean, la glucosa y el pan blanco activan NF-κB de forma similar. Sin embargo, la pasta no lo hace. La pasta activa NF-κB, pero de una forma mucho menor. Y eso se relaciona con los niveles de glucosa. Entonces, aquí vemos cómo el índice glucémico impacta en esta activación de NF-κB. Ahora, aquí la cosa es que normalmente no consumimos pasta sola o pan solo, entonces ya vemos la carga glicémica. Y sí, la carga glicémica también modula la activación del NF-κB. Cuando nosotros consumimos verduras u otro componente de la dieta, la parte inflamatoria también va a estar regulada. Ahora, hay estrategias que podemos sugerir a los pacientes, todo suma, y uno es promover que los almidones se hagan resistentes. Una estrategia culinaria es preparar el arroz, después refrigerarlo por al menos 12 horas y en este proceso se promueve algo que se llama retrogradación que veíamos en tercer semestre y esta retrogradación va a generar que esos almidones, la estructura de la molécula del almidón ya no quede tan tan ramificada como normalmente está, sino que empieza a ser esto. En vez de estar ramificada, disponible para las enzimas, se hace algo así. Entonces ya no es tan disponible para las enzimas. Entonces se puede consumir directamente frío o bien recalentar, pero a temperaturas menores de 130 grados para pues mantener esta resistencia al almidón y disminuir la absorción de glucosa. Entonces es una estrategia culinaria. Y aquí hay otra serie de estrategias culinarias que nos sugiere esa referencia, que están bastante interesantes. Entre ellas es la combinar fibra, combinar grasa, hidratos de carbono. Y aquí en México tenemos una cultura en las comidas corridas que empezamos con la sopa y seguimos con el arroz o con la pasta y después el plato fuerte. Y entonces, pues estamos comiendo primero hidratos de carbono, no estamos combinando mucho que digamos pues otros alimentos que permitan disminuir la carga glicémica. El orden de los alimentos es otra recomendación en el cual se sugiere que primero son las verduras, después es la proteína y la grasa y al final el hidrato de carbono. Perdón, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente para que ustedes vean de forma más gráfica qué pasa con el orden de los alimentos. Técnicas culinarias también, como promover que la cocción sea al dente, también puede disminuir esta disponibilidad de la glucosa y por lo tanto nosotros absorber menos glucosa. Esto que les comentaba de la retrogradación, promover la retrogradación de los alimentos, aderezar. Aderezar es bien interesante porque cuando yo estudiaba era así como de, pues no se le pone aderezo porque aumenta la densidad energética. Pero finalmente, la combinación entre el vinagre y el aceite de oliva, por ejemplo, ambos van a contribuir, uno, a disminuir esta carga glicémica y el vinagre hace una cosa bien interesante que es también disminuir los niveles de glucosa por otras vías. Entonces, ahí la recomendación es poner al mínimo 3 cucharadas de vinagre mezclado con el aceite de oliva y poderlo incluir en nuestras ensaladas. Creo que no se los puse en esa presentación, solamente les voy a comentar que el vinagre
por tener ácido acético, activa una proteína que se llama AMPK. Y AMPK promueve la captación, una mejor captación de glucosa. Elegir las frutas adecuadas, idealmente, pues, ahí hay recomendaciones generales, pues que no sea muy, eh, pues que no sea muy madura, las frutas que sabemos que tienen un índice glucémico elevado, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso, justamente de las frutas. Y pues que sea todos estos alimentos integrales, ¿no? Promover el consumo de alimentos integrales. Todos estos son recomendaciones generales para el control glucémico y aquí es de forma gráfica lo que sucede con el orden de las comidas. Estos círculos que ustedes ven son el área bajo la curva eh, y mencionan diferente orden de alimentos. Cuando empezamos con el arroz, seguimos con verduras y finalizamos con proteína, es el área bajo la curva. Imagínense ustedes la curva de glucosa, a eso se refiere el área bajo la curva, ¿no? Eh, es mayor, ¿no? Los niveles de glucosa son mayores. Cuando empezamos con la ensalada, seguimos con el arroz y terminamos con la proteína, al parecer eso disminuye un poco la, 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 el área bajo la curva. Entonces ya no hacemos picotes, sino hacemos un pico más aplastadito, una curva no tan prominente. Y en el último caso tenemos la ensalada, la proteína y al final los hidratos de carbono. Y vean ustedes, es el área bajo la curva que generará una curva mucho más amigable que induzca menos la inflamación. ¿Por qué? Porque hay menos niveles de glucosa circulando. ¿Algún vinagre en específico? Fíjate que realmente hay personas que prefieren todo lo que es orgánico, está, está bien. Sin embargo, realmente para tener estos efectos no se requiere un vinagre en especial. Puede ser el vinagre de 11 pesos de blanco, eh, el blanco, el de manzana, o bien un vinagre orgánico que son más caros. Eh, Finalmente, el aporte de ácido acético es lo que va a promover el aporte de ácido acético es lo que va a promover la activación de esa proteína que les platico. A ver. Aranza dice, hay un tipo específico que debe dejar pasar entre el alimento para que tenga ese efecto de aplanamiento de glucosa. No, o sea, mientras se mantenga el orden, o sea, mientras tú empieces con verdura, después sigas con proteína y grasa, y después finalicemos con los hidratos de carbono, todos, lo que ustedes quieran de hidratos de carbono, em, con eso es suficiente para mejorar y aplanar la curva de glucosa. Sí, el arroz salvaje es la mejor opción porque efectivamente el índice glucémico del arroz salvaje es mucho, mucho menor. Otra pregunta, ¿qué pasa con aquellos alimentos que culturalmente suelen consumirse en conjunto? Es súper buena pregunta. Cuando se consume todo en conjunto, por ejemplo, Fernanda dice el pozole, que le ponen rábano, lechuga, los granos, la carne. Lo que va a suceder no es esta curva grandota, que es así, sino que vamos a tener algo entre esto y esto, un intermedio entre estos dos. No va a ser el del tamaño de este círculo que está en medio, pero no va a ser tan pequeño como este de abajo. ¿Qué pasa con el vinagre balsámico? Es recomendable para vinagretes e incluso preparación con los alimentos como complemento. El vinagre balsámico es una opción, Alice. Solamente ahí sí el exceso, pues al parecer el aporte es un poquito más de glucosa. Entonces lo ideal es utilizar vinagre de manzana y blanco. Esos son como los ideales, pero de vez en cuando sí eh, podríamos usar un balsámico sin problema. ¿Ok? Creo que al final iba. Ok, perfecto. Ahora, el sedentarismo, no se me asusten con esta
diapositiva, es bastante interesante porque el sedentarismo y el nivel de masa muscular van a contribuir a esta parte de la respuesta glicémica. Si yo tengo un paciente que tiene una respuesta glucémica, niveles de glucosa desfavorables, en gran parte tenemos que analizar la masa muscular del paciente. Lo que sucede en el sedentarismo rápidamente, no quiero meterme mucho a esta parte, solamente les voy a mostrar qué es lo que sucede de acuerdo a esta referencia. Vean ustedes, en cerebro. En cerebro, si ustedes se fijan, están activados estos estas dos proteínas que están en el hipotálamo y que regulan procesos de apetito. Son péptidos, es un péptido orexigénico y el péptido de Agouti. Estos dos promueven el hambre en el paciente. Entonces están aumentados. Por el simple hecho de no hacer ejercicio, tenemos eh, pues más activos estos dos centros que están regulando las neuronas que hacen que nos den hambre. En tejido adiposo sucede algo que ya mencionamos antes, está activo en FKB y aumentan las citocinas inflamatorias, que son las que vemos aquí. En músculo, en músculo pasa algo súper interesante que es, tenemos más citocinas, más TNF-alfa, más interleucina 1, y estamos activando, esto genera que haya más activación de estas caspasas. Las caspasas lo que van a hacer son inducir apoptosis. Van a hacer que la célula del sistema, de la célula muscular, entre en apoptosis y haya menos. Eso promueve el proceso de sarcopenia y por otra parte inhibe a esta proteína que se llama mTOR. mTOR es súper importante para inducir la síntesis de proteínas, incrementar la masa muscular. Entonces, si está inhibida por la inflamación, entonces no va a haber síntesis de masa muscular y esto va a contribuir a la sarcopenia y a una mala respuesta glicémica. Y bueno, esto en general, pues en sistema inmune, estas son tres ejemplos de células del sistema inmune, hay inflamación. No nos vamos a meter más allá, hay inflamación. Con el ejercicio, ¿qué pasa? Vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Qué les parece? En el caso del músculo, este ejercicio, por una parte, va a promover la función mitocondrial. Entonces, si yo tengo acumuladas ácidos grasos porque tuve la hipotoxicidad, pero empiezo a hacer ejercicio, las mitocondrias van a comenzar a disminuir, a metabolizar esos ácidos grasos que están acumulados en el músculo y eso va a disminuir la inflamación y por lo tanto la resistencia a la insulina. Entonces, por una parte mejora la función mitocondrial y por otra parte se activa la proteína de AMPK. AMPK lo que va a hacer es ayudar a translocar GLUT4 a la membrana para que capte glucosa. Y lo interesante de esto es que el ejercicio activa AMPK sin necesidad de insulina. Entonces, el ejercicio de resistencia va a promover esta captación de glucosa, va a contribuir a disminuir esta lipotoxicidad, disminuir la inflamación y va a contribuir también a generar esta proteína que es la catepsina B, que también me parece súper interesante porque eso va a contribuir a que a nivel del cerebro se produzca esta proteína que se llama, eh, ay Dios mío, se me fue el nombre, proteína, factor neurotrópico de cerebro. Es el factor neurotrópico de cerebro el que está involucrado en regular las emociones, ansiedad, estrés. Por eso es que el ejercicio está tan vinculado con el bienestar, no solamente físico, sino también mental. Y pues en tejido adiposo igual, funcionan mejor las mitocondrias, se produce más eh, hormonas antiinflamatorias como la adiponectina, esa va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, se produce interleucina 10, que es antiinflamatoria, entonces se van regulando estos procesos eh, en estos órganos y por lo tanto, pues se controla la inflamación. Aquí lo que vemos es que las células del sistema inmune pues están produciendo principalmente citocinas antiinflamatorias. Al inicio hay una inflamación, sin embargo, después de 2 horas de haber estresado al músculo, esa inflamación se detiene y al contrario, se generan citocinas antiinflamatorias. Solo será necesario controlar
glucemia en personas con diabetes. Aquí vemos un comentario. ¿Por qué a las personas con resistencia a la insulina les dan antojos de cosas dulces? Esa es una buenísima pregunta. Y ahí se debe principalmente a que de entrada, en esos procesos de cuando hay más insulina circulando, al principio, como les digo, ese incremento, esa hiperinsulinemia después va a generar que haya una disminución de glucosa y entonces las personas entren en una hipoglucemia intermedia, que son niveles de glucosa abajo de 70, pero arriba de 50. Entonces, eso hace que les den antojos dulces y lo vamos a ver con una gráfica al final. Vamos a ver, les va a quedar mucho más claro. Y aquí es la parte donde, o sea, hace poco, a principios de año, yo empiezo a ver todas estas cosas. Me lo mostró una investigadora y me empezó a volar otra vez la cabeza con esta información y parte de la pregunta de Violeta. ¿Por qué hay personas que les genera esa inflamación tantitos hidratos de carbono? ¿Qué estamos viendo ahí? Aquí estamos viendo qué sucede cuando a distintas personas les damos glucosa, les damos pan con mantequilla y fructosa. Lo que vemos en el eje de las Y son la cantidad de personas y lo que vemos en las X, en esta parte, es cuánto aumentó su glucosa. Entonces, en rojo, vámonos al verde, vámonos al pan. El pan, hubo personas que les aumentó 10 miligramos su glucosa después de comer pan. El mismo pan les aumentó a otro grupo de personas 20 miligramos, a otro grupo 30 miligramos, a otro grupo 40 miligramos, y hubo otras que ese mismo pan les aumentó 80 miligramos. Después dicen, bueno, pues vamos a ver el pan con mantequilla. Y entonces pasó lo mismo. Entonces se dan cuenta que cada persona tiene una respuesta glicémica diferente. Y entonces ellos después dicen, bueno, vamos a verlo con el pan. Solo con el pan, que esta es la siguiente gráfica. Y entonces se dan cuenta que hubo un grupo, aquí por ejemplo, 358 participantes, tuvieron un incremento de glucosa muy leve, muy buena onda después de comer el pan. Tuvieron otros 637 participantes que tuvieron un nivel mucho más alto. 633 participantes que tuvieron un incremento mayor y los que tuvieron un área bajo la curva mayor fueron 67. Pero vean la cantidad de pacientes. Entonces ahí dices, eso es lo que explica porque a personas, ahí es donde individualizas. O sea, ahí te das cuenta que se requiere una nutrición individualizada de acuerdo a la respuesta glicémica. Por lo tanto, ¿quiénes deben controlarse sus niveles glucémicos? Todos tendríamos que controlar nuestros niveles de glucosa. Las personas sanas, que no hay ningún problema de salud ni obesidad, es importante que conozcan su respuesta glicémica para que identifiquen los alimentos que a ellos les genera un picote y los alimentos que les generan un piquito, que les generan una respuesta glicémica favorable. Y eso, de forma indirecta, va a repercutir en todo lo que vimos anteriormente. Disfunción mitocondrial, vamos a mejorar la función mitocondrial, eh, disminución de inflamación, prevención de enfermedades. Por ejemplo, en personas que tienen resistencia a la insulina u otra alteración hormonal, es importante que conozcan su respuesta glicémica. ¿Por qué? Primero que nada, para controlar esta resistencia a la insulina. Eh, por ejemplo, las pacientes con ovario poliquístico también sería una buena estrategia poder identificar esos alimentos
que les generan una respuesta glicémica desfavorable, prevención de diabetes, en personas que quieran aumentar masa muscular también. ¿Por qué? Porque las, hay pacientes que no tienen idea que tienen hipoglucemias nocturnas y de pronto se dan cuenta, ahorita les voy a decir cómo, se dan cuenta que tienen hipoglucemias nocturnas y entonces pues eso frena y altera pues este objetivo de pérdida de aumento de masa muscular. Y evidentemente en las personas con diabetes tipo 1 y 2 es básico poder identificar su respuesta glicémica. ¿Para qué? Para poder ver, ajustar el tratamiento médico, evidentemente nosotros no, pero los médicos pueden individualizar el tratamiento médico, se puede individualizar el tratamiento nutricional. Entonces, esto es un poco de nutrición individualizada. ¿Y cómo evaluar la evolución de los pacientes y sus niveles de glucosa? Pues este es el clásico que sabemos que se usa desde tiempos inmemoriales, que se utiliza el glucómetro y se revisa la glucosa en ayuno. A ver, voy a ver rápidamente el chat. Ahorita les cuento cómo podemos conocer la respuesta glicémica individual. Heidi, así es, para allá vamos, Yunen, para allá vamos. Dice que si tenemos que recomendar el freestyle para la mayoría de los pacientes, ahorita les cuento toda esa historia del freestyle. Pero bueno, eso es como lo normal. Esto es una foto. Cuando hacemos eso, tomamos una foto de lo que sucede en la mañana, ¿no? Em, pero la verdad es que en mi experiencia, tuve una paciente en específico que tenía niveles de glucosa 90 en la mañana y decía, no, pues es que el médico ya me quiere quitar la insulina porque al parecer está funcionando bien, tengo buenos niveles. Y cuando conocimos su respuesta glicémica, nos dimos cuenta que en la tarde y en la noche la paciente llega a 300 de glucosa, porque nos llamaba la atención la hemoglobina glucosilada que estuviera arriba de 7%. Entonces, cuando hacemos esto es una foto de lo que sucede en ayuno, nada más. No tenemos más información y no podemos asegurar que el paciente se mantenga en niveles adecuados durante el día. Esto limita muchísimo también para un médico, pues, ver individualizar el tratamiento médico. La otra opción es revisar la glucosa de nuevo con glucómetro y en ayuno, 2 horas después, o sea, como para ir, esto más que nada en personas con diabetes. Al día siguiente, 2 horas después del desayuno, como para ir viendo cómo se comporta la glucosa. No es tanto para individualizar el tratamiento nutricional. Esto es solamente para ver cómo se comporta la glucosa en distintas horas del día en los pacientes con diabetes, antes de comer, 2 horas después de comer, antes de cenar, 2 horas después de cenar, y se propone este esquema solamente eh, como les digo, o sea, no tiene como el objetivo de identificar de forma individualizada el tratamiento, sino que es como para ver cómo se comporta su glucosa y también para que el paciente no se esté picando antes de comer, después de comer, o sea, son 2 piquetes. Si el paciente lo quiere hacer, lo podría hacer, pero tendríamos 2 fotos, el inicio y el después. No sabemos el pico, no sabemos qué hizo, si hizo esto, si hizo esto. Entonces, es realmente poca información cuando utilizamos un glucómetro, no se recomienda para ver respuesta glicémica. Y entonces, lo que las guías nuevas de la ADA de este año, de enero de este año, pues ya incluyen al monitoreo continuo de glucosa como parte del tratamiento, como parte del control glucémico en pacientes con diabetes. Pero les digo, la mayoría de los pacientes sabe que debe de utilizar esto solo si tiene diabetes. No están pensando en antes, no están pensando incluso si no tiene ninguna enfermedad. Eh, entonces, este es el freestyle. Con esto podemos conocer la respuesta glicémica. Hay monitores de glucosa, el más común es el freestyle. Había otro que es el Meditronic. El problema con el Meditronic es que para poderlo calibrar se requería hacer una glucosa capilar. Entonces,
pues a final de cuentas el paciente se está picando, que es lo que no queremos. Este sistema lo que hace es censar, aquí lo tengo, censar la glucosa intersticial. Eso es importante porque no estamos midiendo, no se está midiendo la glucosa capilar, sino que se mide a nivel intersticial. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Durante 14 días, cada 15 minutos, se está tomando la medida. Entonces el paciente se pasa el lector o su teléfono. El lector, este negrito, es el lector cuando el celular del paciente no es compatible con el sensor, entonces se pasa el lector. Pero eh, cuando sí es compatible con el sensor su celular, no tiene que estárselo pasando a cada rato, sino que cada 15 minutos el sensor está recogiendo información y cuando el paciente pasa su celular o el lector, recoge esa información. No se la necesita estar midiendo. Lo que sí es que no puede pasar más de 8 horas sin que el paciente se sense porque se pierde la información. Esto es más o menos, vean, esta imagen nos indica dónde se está midiendo la glucosa. Los verdes, los círculos, sí, los dibujitos verdes son la glucosa y son diferentes a la glucosa capilar. Y ahora nosotros podemos darnos cuenta la variabilidad glucémica del paciente. Y vean ustedes, o sea, parece electrocardiograma en algunos casos porque llegan hasta 300 y de repente, ¡pum!, ya están en 70 y después sube otra vez. Y entonces es identificar qué alimentos están generando eso, si el medicamento está funcionando, si no. Ahí el médico tiene que individualizar el horario en el cual el paciente tiene hiperglicemias o tiene hipoglucemias. Entonces, como les digo, esta es una forma también de identificar la respuesta glicémica de nuestros pacientes sanos, personas con resistencia a la insulina y ya todo el grupo que mencionamos antes, ¿no? Antes de tener diabetes, para poder saber si un paciente le sube a 10 o le sube a 80. Y así se individualiza la dieta. Aquí les pongo unos ejemplos, eso los tengo yo en Instagram. Vean, este es un individuo, ¿eh? Un individuo que comió chocolate oscuro y el mismo individuo que le pasó con un yogur griego natural. Cuando una respuesta glucémica es favorable, tiene que estar abajo de 30 miligramos. No tan favorable, entre 30 y 60, y arriba de 60 es cuando ya no es una respuesta glicémica adecuada. Vean el mismo individuo con el yogur griego y el sándwich. En este caso, le va mejor, al menos por su glucosa. Comerse un sándwich de jamón, queso y pimientos, a esta persona que comerse un yogur griego natural. Evidentemente hay que ajustar por densidad energética y todo eso, pero bueno, ahorita hablando de respuesta glucémica, vean esto. 4 galletas de avena de frutos rojos, Quaker, versus pasta a la boloñesa con una copa de vino tinto. Vean esta respuesta glicémica y vean esta, con la pasta. A esta persona le va bien, pero tengo pacientes que no les va bien con la pasta. Tengo una en especial que le va bien con el pan blanco, pero es una, que le va mejor que con el integral. Y repetidas veces, ¿eh? Hicimos el experimento como 3 veces y las 3 salió lo mismo. Esto es lo que les dice de combinar alimentos. Vean, esta es la misma persona, es otra. Es la misma persona que se comió chilaquiles con bolillo. También era sana, era un hombre sano. Y vean ustedes, arriba de 60. Aquí se los pongo en rojito. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se comió unos chilaquiles con un huevito y unos nopalitos? Su respuesta glicémica fue completamente diferente. Con productos, podemos identificar estos productos malignos que dicen sin azúcar, antioxidantes, como este. Vean ustedes la respuesta glicémica de este, aumentó 42. Arriba de 30 no es favorable, pero no está arriba de 60, entonces es intermedia. Sin embargo, no tiene por qué generar esta respuesta a pesar de que diga sin azúcar. Y este producto en especial tenía maltodextrina. Este es uno del Starbucks que no generó la misma respuesta a pesar de que le ponen ahí en el Starbucks jarabe y todo lo que sea. En esta persona que fue la misma, también fue otra completamente diferente, eh, le generó esa respuesta. Y ahora, esto es lo que nosotros podemos generarle
a nuestros pacientes. Esto es un ejemplo de lo que normalmente yo les doy como reporte a mis pacientes. Esos 14 días me están mandando todo lo que comen, todo. Y entonces podemos identificar cuánto sube su glucosa. A los tacos al pastor más 28 a ella. Esto, alguien me preguntó acerca de por qué los antojos dulces. Vean ustedes, aquí fue un pan. Esta persona en especial tenía resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Se comió un café, se tomó un café y vean lo que sucedió. Subió 57 miligramos su glucosa y a los 75 minutos el nivel de glucosa estaba por debajo de los niveles iniciales. A pesar de que no entró en hipoglucemia, este tipo de comportamiento es lo que explica por qué a la hora tenemos hambre y se nos antoja algo dulce, porque tenemos los niveles de glucosa mucho más abajo que como empezamos. Entonces, es común que después de la hora tengamos este comportamiento cuando se consumen cosas dulces. Y bueno, así podemos individualizar. Vean ustedes aquí la hamburguesa de Carl's Jr. Y aquí lo interesante es que no solamente vemos que le sube mucho a esta paciente, no me acuerdo, creo que son 80 miligramos, sino que a las 2 horas se mantiene arriba de 140. Entonces son dos cosas que podemos ir identificando. Estos envueltos de jote nada más le subieron 8 miligramos. Y entonces es por eso que nosotros podemos ir identificando de forma individualizada cómo es la respuesta de cada paciente. Y justamente, pues, es lo que veríamos o lo que vamos a ver en el taller para nutriólogos que tengo para ustedes, en el cual vamos a ver todo lo que es monitoreo continuo de glucosa como una herramienta en nuestra consulta nutricional. Como les digo, lo podemos aplicar en todos nuestros pacientes. Y eso nos da un plus porque finalmente podemos trabajar con nutrición individualizada. Ya no es pues saber que la manzana tiene un índice glucémico específico. La manzana, hay personas que les va muy bien y hay personas que no les va muy bien. Tengo pacientes que les va mejor con la sandía que con la uva, por ejemplo, y la sandía es el índice glucémico mayor. Entonces, a quien quiera aprender más acerca de este monitoreo continuo de glucosa, eh, pues lo invito al taller que va a empezar el 7 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero que nada, todo el paso a paso, desde cómo conseguir el sensor, cómo colocarlo, todas las aplicaciones. Algo que veo es que algunos profesionales de la salud, médicos, que es lo que más me entero, no conocen todas las aplicaciones que hay en Abbott. Entonces, solamente nos quedamos con los datos que el paciente va manejando en su celular. Sin embargo, nosotros podemos seguir a nuestro paciente casi en tiempo real. Y digo casi en tiempo real porque vamos 2 horas desfasados. Entonces, por ejemplo, mi paciente, yo me puedo meter a la aplicación y ver sus niveles de glucosa de 2 horas atrás, ¿no? Pero dura de 2 horas atrás y su historial desde el inicio del sensor. Entonces, podemos abrir el consultorio virtual, donde nosotros vamos a ir revisando los niveles de glucosa de nuestro paciente. Podemos descargar todos estos resultados, cómo se interpretan, eh, cómo hacer estas gráficas, es algo que también vamos a ver en el taller, su interpretación, y el punto es que haya más personas que estemos involucradas en este tipo de nutrición individualizada, que haya más personas capacitadas en esta área. Hay mucha gente que lo ocupa y lo sabe ocupar, y perfecto. Sin embargo, las personas que no lo sepan usar y estén interesadas pueden inscribirse al taller. Iniciamos, son 3 sesiones vía remota. Empezamos el 7 de noviembre, son una vez a la semana, una por semana. Y el precio del curso son de 2,500 pesos. Sin embargo, ahorita vamos a tener una promoción que son 2,000 pesos en 2 pagos. Es decir, si les interesa, pueden hacer un pago de 1,000 pesos antes del 25 de octubre y el 7 de noviembre del restante. Y entonces eso, pues favorece también, pues, que haya, como les digo, más personas que estén involucradas en esto. Y si a ustedes les interesa, pues que yo los asesore. Ahora, algo que es muy deseable es que
si se van a inscribir, cuenten con un sensor. Ahí, la razón y el principal motivo es porque el objetivo del curso se alcanza cuando hacemos la práctica, cuando estamos practicando, poniendo el sensor, viendo en ese momento, o sea, nuestras dudas, todo lo que nos vaya surgiendo durante el curso. Y por eso es que es tan importante que si toman el curso, ya sea que ustedes adquieran un sensor para ustedes, yo los puedo orientar en esa parte, eh, o bien algún familiar, ustedes puedan decirle que adquiere el sensor y ustedes interpretan los datos. Entonces es un ganar-ganar. El paciente, el familiar, el amigo, adquiere el sensor y ustedes forman, pues le aportan a esa persona toda la información que si él no supiera hacer estas cosas, no sabría interpretar, porque sí hay que hacer un análisis adicional. Y la verdad es que es mucha chamba, sí es mucha chamba analizar alimento por alimento, identificar los picos, identificar las glucosas nocturnas para generar un reporte al paciente mucho más completo. Entonces, si les interesa, a las personas que les interese, me va a encantar formar y acompañarlos en este proceso. Me mandan un WhatsApp, yo les mando los datos bancarios, me mandan el comprobante, quedan inscritos y podrán pagar el restante el 7 de noviembre, que es cuando iniciamos el curso. Y como les digo, tener el sensor es súper deseable, porque si no, no se alcanzan los objetivos del curso. O no, el alcance, y lo vi en el curso pasado que impartí, como no tenemos ese contacto, no salen dudas, no surgen dudas, no podemos trabajar con nuestros resultados. Entonces, pues espero que esta clase haya sido de utilidad para ustedes. Si les interesa y si quieren formar parte de esto, yo voy a estar encantada de acompañarlos. Aquí me dicen, ok, ¿dónde puedo conseguir el sensor? Hay tres formas. Uno es en Sanborns. La otra vez vi en línea, en Sanborns en línea, que estaba más barato. Em, el precio del sensor son 1,500 pesos. Sin embargo, en Sanborns. Sin embargo, creo que en línea estaban en 1,300. Pueden checarlo. En Costco es el segundo lugar más barato. El problema de Costco es que vienen en paquetes de dos. Entonces, cada uno cuesta 1,400 y sí se necesitan, como les digo, dos personas. Eh, y el otro es en Abbott Tienda. Ustedes se meten tal cual abbottienda.com y ahí pueden adquirir su sensor. Eh, y pueden armar sus programas. O sea, yo, por ejemplo, con los pacientes como trabajo es, yo armo el programa, eh, por ejemplo, este es el sensor, eh, yo les pongo el sensor para que ellos no lo estén buscando, se los coloco, les pongo una cosa encima para que les dure y no se les despegue, que vamos a ver con más detalle, que hay varias opciones que podemos usar y pues vamos trabajando en conjunto. O sea, el paciente me está mandando fotos y eso va generando, yo con eso voy generando pues tanto el horario específico en el cual pues el paciente está consumiendo eh, el alimento que me indique y el paciente se sorprende. O sea, algo que me pasa muchísimo es que el paciente dice, nunca me imaginé que tuviera hipoglucemias en la noche o nunca me imaginé que esto me subiera tanto la glucosa o no me imaginé que el chocolate no me iba a subir la glucosa. Entonces es un proceso, de hecho yo lo llamo programa autoconocimiento metabólico, porque es como mi abordaje hacia el paciente, pero hay muchos abordajes, desde, como les digo, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, hay personas que están buscando este proceso de fertilidad y necesitan nivelar sus niveles, sus concentraciones de insulina. Entonces, tenemos un campo tan grande de aplicación que nos estamos cerrando mucho y nos estamos limitando a la persona con diabetes. Entonces, no sé si tengan alguna duda adicional. Vamos a ver. De nada, Monse, con todo gusto. En Costco es donde
Sí les dije Costco, ¿no? Porque ahí es justamente donde están el segundo lugar más económico. Pero el problema, como les digo, vienen en paquete de dos sensores, a fuerza. Entonces, pues el paquete creo que está como en 2,800. Evidentemente, pues cada sensor cuesta 1,400. Yo les recomiendo que a alguien que esté interesado en ponerse el sensor, pues lo inviten, adquiera su sensor y ustedes le interpretan los resultados, o bien adquieran su sensor para ustedes. Ajá, en Farmacia San Pablo está más caro. Nunca lo compren en internet. Están como en 1,700. Nunca lo compren en Mercado Libre o en Amazon porque sí le suben mucho más. ¿Cuánto tiempo dura el sensor? 15 días. Son 14 días, perdón. Me va a encantar verte en el taller, Fer. Claro que sí. Eh, ¿Cada cuándo se cambian sensores? Es una súper buena pregunta. En personas con diabetes se recomienda mínimo 3 sensores. Se pone el sensor en uno de los brazos, no dominante, y dura 14 días. Idealmente dejamos 14 días y ponemos el siguiente mes otro sensor. Hay personas que tengo, pacientes, que ellos deciden traer sensor todo el tiempo porque ya se estresan de no poder tener ellos su sensor, no saber sus niveles de glucosa. Entonces, ellos sí compran el paquete de Costco de 2 sensores porque les dura el mes. Y entonces ahí lo recomendable es ir intercambiando los brazos, o sea, el brazo, como para que, como para que no haya, o sea, no haya alguna alteración que sea en el mismo brazo, que no se lastime de más. No he visto en ningún momento ninguna reacción con el sensor en la piel. Hasta eso es bastante amigable esta cosa. Entonces, sí, lo que más les recomiendo es comprarlo ahí en Sanborns, Costco y Abbott Tienda. Sí, el curso sí va a ser en vivo, se van a tener las grabaciones por un mes. Este, se, Van a tener ustedes disponibles las grabaciones por un mes, y listo. Ya después el contenido se borra, después del mes. Me parece que son 3 semanas después, o sea, se cuenta que tomamos el curso 3 semanas y 3 semanas después es un poquito más de un mes, son 6 semanas que está disponible en, para que ustedes puedan ver la grabación después. Entonces, si no están en vivo, pueden ver la repetición, que yo les recomiendo que estén en vivo. Entonces, chicos, de verdad fue un gusto haber compartido. Se puede hacer, súper buena pregunta, se puede hacer ejercicio con el sensor, se puede hasta nadar con el sensor. La cosa es tener el protector ideal. Lo único que no se puede hacer es bucear, eso sí está ya, dicen, nada de buceo, pero incluso se puede nadar, puede uno hacer su vida normal y, y no pasa nada, el sensor es súper amigable. Yo les voy a enseñar lo que yo ocupo, que es lo mejor, o el mejor, porque he ocupado varias cosas, pero esta cosa, no sé si la ven ahí, esta cosa son parches para cubrir el sensor y es el, lo que mejor ha protegido. Porque hemos usado Teradem, hemos usado otras cosas, pero esa es la mejor. Se ve feíto, no se ve tan bonito, pero pues cumple con el objetivo. Sí, cumple con el objetivo. Excelente. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto, un honor que estén acompañándome, que les interese el tema y cualquier otra duda, si tienen una duda adicional que les surja en el camino, no duden en contactarme. Saben mis redes sociales, que ahí fue donde ustedes supieron de este curso o por correo. Estoy a sus órdenes y de nuevo, pues estoy muy agradecida con ustedes por permitirme compartirles esta información. Pues los dejo. Nada más vamos a ver dónde les voy a compartir la grabación
Si de nuevo me mandan un correo, les puedo responder con la liga de esta clase y va a estar disponible una semana para ustedes. ¿Les parece? Entonces, de la misma manera, mándenme un correo o por Instagram. Claro, sí, María Elena. Te digo, me mandan un correo a ivo.nutricion@gmail.com y ahí yo les contesto con el link de esta grabación y o bien por Instagram, así como me contactaron. ¿Les parece? Y sí, trabajando con el doctor Torre. Muchas gracias, Carolina. Les agradezco mucho de nuevo. Un abrazo grande y estoy a sus órdenes. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Angie. Hasta Nos luego. vemos, Jair. Cuídense. Gracias a todos.